presidente. Verónica Espinosa, de Proceso. México sigue siendo el país en el que mueren más periodistas asesinados en el mundo. Las cifras no bajan y desde su elección 18 periodistas han sido asesinados, el último en Guanajuato, donde la coordinación que prometieron el gobierno del estado y el suyo en su última visita pues parece que no está dando los resultados que tendría que darse. Ojalá pueda hablar de esto. En septiembre sostuvo que el compromiso de su gobierno es que se aclaren todos los homicidios de periodistas, pero hasta ahora más del 90% siguen impunes, como el caso de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz. Desde hace 8 meses, 25 medios en el mundo investigamos la violencia contra los periodistas en México. Queremos saber concretamente, presidente, qué medidas va a tomar, más allá de intenciones declaradas, para estar seguros de que los responsables de estos crímenes serán juzgados y que esta guerra contra los periodistas será detenida. Y mi segunda pregunta sobre el mismo asunto. Estos 25 medios trabajamos en un caso emblemático que es el de Regina Martínez. Hemos encontrado que las autoridades trataron de alterar la escena del crimen, que dejaron líneas sin investigar y datos de que Regina fue asesinada por su trabajo periodístico. ¿Puede tomar la decisión hoy de reabrir el caso de Regina Martínez y que se realice una investigación independiente? Gracias. Sí, bueno, pues estamos enfrentando la violencia que se heredó por las malas políticas públicas que se aplicaron durante el periodo neoliberal, sobre todo por el abandono al pueblo, el abandono a los jóvenes y el orientar al gobierno solo al saqueo, a la corrupción. Todo esto agravado por querer enfrentar el problema una vez expuesto, una vez que se empezó a agravar la situación, solo mediante el uso de la fuerza, incluso declarar hasta la guerra. Entonces, está cambiando ya esa estrategia, ya no es solo lo coercitivo, se atienden las causas de la violencia, pero es un proceso, porque se dañó mucho al país durante todo el periodo neoliberal. Y es un proceso de transición donde todavía tenemos que enfrentar lo que viene detrás. Siempre repito de que no termina de morir lo viejo, ni tampoco termina de nacer lo nuevo. En eso estamos. Desde luego ya son otras bases, ya no es lo mismo, ya no se permite la corrupción, no se permite la impunidad y estamos garantizando la paz y la tranquilidad. Por eso no hemos podido detener como quisiéramos la violencia. Hemos avanzado, pero nos falta. En el caso de los crímenes a periodistas, pues se siguen presentando lamentablemente. Estamos en los hechos buscando que no queden impunes. No hay ninguna razón para que no se aclaren esos homicidios, esos asesinatos. Nosotros no protegemos a ningún grupo de
intereses creados, no protegemos a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco. Nosotros llegamos aquí para representar al pueblo y para servir al pueblo. Solo le debemos al pueblo lo que representamos. Entonces estamos trabajando en eso. En el caso de Guanajuato, ya la Fiscalía Estatal detuvo a presuntos responsables. En otros casos hemos también hecho lo mismo. Le voy a pedir a Alejandro Encinas que aclare la situación de cada uno de los periodistas que han perdido la vida, en qué casos hay detenidos, en qué casos todavía no se detiene a nadie, que se explique aquí lo que se ha hecho, que venga el subsecretario de Derechos Humanos. En lo que planteas de Regina estoy totalmente de acuerdo, que se busque el procedimiento para reabrir el caso. ¿Es un compromiso, presidente? Es un compromiso. Conocí a Regina, me acompañó en el éxodo por la democracia, cubrió todo nuestro andar, toda nuestra trayectoria en Veracruz, 1990-91, como reportera de Proceso. Entonces, la conocí muy bien, una periodista incorruptible, profesional. Entonces, si vemos la forma legal de que se reabra el caso, si es que está archivado. Yo no sabía que se hubiese cerrado el caso, pero si es así, lo reabrimos y se hace la investigación a fondo. Tenemos ahora pues condiciones distintas porque no hay contubernio. Entonces podemos conocer toda la verdad. ¿Cómo? Es nuestro compromiso de saber la verdad y castigar a los responsables, y se está haciendo en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y en otros crímenes o actos de autoritarismo que quedaron sin castigo. No estamos cerrando nada, todo está abierto y tenemos que hacer justicia. En el caso de Guanajuato ha hablado de que ya no puede, de que no ha podido controlarse la violencia. Yo le preguntaba sobre esto porque hace unos meses, a mediados de año, estuvo usted allá y hubo un compromiso de reforzar la coordinación con el gobierno del Estado. No está funcionando, no está dando resultados. ¿Qué es lo que está faltando? Es que lo dije hace unos días, se dejó arraigar a grupos de la delincuencia. Hubo, si no contubernio, impunidad. No se atendió el problema y creció mucho desde abajo, desde las colonias, en los municipios. Entonces, enfrentarlo
está llevando tiempo, nos está costando trabajo, pero estamos dedicados a eso, porque si vemos la información, es el estado con más homicidios. Estamos hablando del 12% en promedio en homicidios a nivel nacional. Y sí hemos logrado una disminución, pero todavía no es considerable. A ver, si no ponen la gráfica de Guanajuato, pero vamos a continuar. Y vamos a seguir insistiendo en que no debe de haber asociación delictuosa entre autoridades y las bandas de delincuentes. ¿Hay alguna investigación a nivel estatal sobre eso, presidente? ¿Hay alguna investigación sobre autoridades estatales o municipales? Hay denuncias que se han presentado con ese propósito, pero esto es lo que ha con relación a otros meses. Ha habido una disminución, pero mínima, y estamos ocupándonos para enfrentar esto. Ayer, por ejemplo, a ver si tienen la gráfica de ayer, del número de homicidios. Es el estado ahora que más requiere de nuestra atención. Ya se dio el informe, hay estados en donde se concentra más la violencia, sobre todo lo que tiene que ver con homicidios. Puedo decir, de todos los delitos, solo homicidio es donde hemos tenido más dificultad. Pero ha habido una disminución considerable en todos, y tiene que ver la mayor parte de estos homicidios con la delincuencia organizada. Miren, ayer en 13 estados no hubo homicidios, y fue el día de ayer uno de los días más bajos en cuanto a homicidios, 57. Sin embargo, ocho de los 57 en Guanajuato, 14%. Entonces, tu pregunta, ¿por qué? Porque echó raíces, se produjo una descomposición social que hay que atender. Y fíjense lo que demuestra que no basta solo con el crecimiento económico, no es nada más buscar el bienestar material, hay que buscar el bienestar en lo social, en lo espiritual, porque Guanajuato es de los estados con más crecimiento económico en los últimos tiempos, donde se han instalado plantas para producir automóviles o autopartes, y sin embargo se padece el problema de la violencia. Por eso no es nada más atender lo económico, hay que atender lo social, hay que fortalecer los valores
hay que evitar la desintegración de las familias. Es un trabajo que se tiene que hacer de abajo hacia arriba. Lo estamos haciendo, pero lleva tiempo. Y lo otro que es indispensable, que no haya vinculación de la delincuencia, que no se vendan las plazas, que no se proteja a la delincuencia desde los gobiernos municipales o desde los gobiernos estatales o del gobierno federal, que se marque bien y que se pinte bien la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad. Si hay denuncias específicas sobre esto, presidente, porque lo ha subrayado mucho. Sí, creo que existe en la Fiscalía información sobre esto. Ya hay denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República. Finalmente, sobre periodistas, nada más para insistir en este compromiso, además de lo que habla de las investigaciones, ¿cómo estar seguros de que realmente se va a frenar esta guerra contra los periodistas en México, presidente? Bueno, de su parte. Primero es de que no hay impunidad, no se va a dejar de investigar ningún crimen y siempre se va a procurar que haya justicia. Es un gobierno para proteger a todos los ciudadanos, el que represento. Esa es mi misión. Entonces no vamos a dejar ningún delito sin que se investigue. Y no importa de quién se trate. No hay fueros, no hay privilegios. El gobierno no es una asociación delictuosa. El gobierno representa al pueblo y está para proteger al pueblo y para garantizar la felicidad del pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero queda el compromiso de que viene Alejandro Encinas para informar sobre los homicidios a periodistas y lo que se está haciendo en materia de protección a los periodistas, porque también desgraciadamente han perdido la vida periodistas que están en el sistema de protección. Entonces, que nos explique en qué condiciones se han dado esos crímenes y qué se ha hecho, a cuántas personas se les ha detenido, a cuántos responsables se tiene en la cárcel, cuáles son los casos en donde no se ha avanzado y que nos traiga una propuesta también para lo de Regina. Ya. Buenos días, presidente y funcionarios que lo acompañan. Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Presidente, el día de ayer, cuando llegó el general Cienfuegos a nuestro país, al enterarse la gente a través de las redes sociales del comunicado de la Fiscalía, empezó a haber un descontento en un sector de la población amplio por el proceder de solo notificarle al general del proceso en su contra y dejarlo en libertad, presidente. Presidente, ¿qué mensaje le manda usted a la gente que ha sido agraviada en varios sexenios con injusticias? Un ejemplo, los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa o las familias de los asesinados del Casino Royal, solo por mencionar algunas de las masacres que ocurrieron en sexenios anteriores, porque el sentir del pueblo es que parece ser que sigue la justicia selectiva. Parece ser que el general cuenta con mucha suerte porque ayer dormía en una celda y hoy está muy tranquilo en su casa. Y, por ejemplo, casos como el de Israel Vallarta, que lleva 15 años preso gracias a un montaje donde participó también un
periodista y participaron varias autoridades, no lo quieren dejar libre. Señor presidente, esto es un mensaje, el sentir del pueblo es de que no ha cambiado nada. ¿Qué mensaje usted le manda directamente al pueblo que votó por usted? Porque hoy sí hay un descontento en la sociedad, nos los han hecho saber a través del programa que nosotros tenemos. El día de ayer reventaron las redes sociales en muchos programas de YouTube y nos pidieron que viniéramos y le preguntáramos a usted, señor presidente, ¿qué mensaje le manda a la población? Porque el general, pues, hoy está impunemente en su casa y con las acusaciones que tiene de Estados Unidos, quisiera saber qué mensaje le manda a la población. Ahorita le hago una segunda pregunta, señor presidente. Bueno, decirle a todos los mexicanos que tengan confianza, que nosotros tenemos el compromiso de no fallarle al pueblo, que todos los casos pendientes, heredados de injusticias, se van a seguir atendiendo, se van aclarando, se castiga a los responsables, que no es lo mismo. Lo que pasa es que cuesta trabajo que se acepte de que las cosas ya no son iguales. Yo entiendo la opinión de la gente, el sentir de la gente. Si se da un caso como el del general Cienfuegos, se puede interpretar de que ya estamos como los gobiernos anteriores protegiendo, o lo que estás mencionando, llevando a cabo nada más una justicia selectiva, dando impunidad. Pues todo eso no obedece a la realidad y no tiene nada que ver con lo que somos. Se aplica la ley por parejo, al margen de la ley, nada por encima de la ley, nadie. Así, que tengan confianza. Yo no voy a traicionar al pueblo. Pero también que se piensen dos cosas. Así como no debe de haber impunidad, también no podemos aceptar que se fabriquen delitos. Su fuerte no es la venganza, pues. No solo eso, sino considero que es una gran injusticia el juzgar a inocentes. Eso la autoridad competente lo tendrá que aclarar. No porque se trata de agencias o instancias judiciales de otros países, ya ellos son los poseedores de la rectitud y de la justicia. Esto se fue creando porque no estaban a la altura las autoridades de México y se fue creando esa idea de que allá sí, aquí no, allá sí los castigan, aquí no los castigan. Entonces, ahora es distinto, lo comentaba yo ayer, ya hay un cambio. Las autoridades en México, en este caso la Fiscalía en México, va a hacerse cargo de la investigación y va a resolver si existen elementos para juzgar al general Cienfuegos o no.
porque no se puede acusar a nadie si no hay pruebas. Por consigna no, por política no, por venganza no, es justicia. Y considero, repito, que es una gran injusticia el que se sujete a alguien a proceso, que se enjuicie a alguien, incluso que se encarcele a alguien que es inocente. Es una injusticia y nosotros lo que queremos es que no haya injusticias de ningún tipo, que si una persona, sea quien sea, cometió un delito y se le demuestra, que sea juzgado, que no haya impunidad, pero también no fabricar delitos. Antes eso era muy común, de que a inocentes se les encarcelaba. Pero el temor del pueblo, presidente, es la confianza del pueblo radica en usted, es lo que ellos mencionan. Nosotros confiamos en el presidente Andrés Manuel López Obrador, no confiamos en el Poder Judicial, incluso lo han dicho, no confiamos en la Fiscalía, porque con el respeto que usted me merece, señor presidente, el fiscal tiene muchísimos casos atorados, ha habido una lentitud y es a lo que se refiere el pueblo. Dice, confiamos en la palabra del presidente, pero en el Poder Judicial no, en la Fiscalía no, porque si no ha avanzado en el caso de Lozoya, nos dicen qué garantías hay de que al general Cienfuegos no se le haga un pacto de impunidad. Se ha avanzado en todos los casos y yo le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero y estoy seguro de que van a haber resultados. ¿Cómo no va a ser distinto ahora si antes estos hechos no sucedían? Estamos sentando las bases de una nueva forma de impartir justicia. Esto que sucede con el general Cienfuegos pues demuestra de que hay confianza en el gobierno de México. Si no, no permitirían, ¿sí?, que se llevara a cabo esta operación, ese traslado, para que en México sea juzgado si resulta responsable el general Cienfuegos. Entonces, decirle a la gente tengan confianza y hacer valer también nuestra soberanía, porque no se puede permitir que agencias, ¿sí?, del extranjero juzguen a mexicanos si no hay pruebas. Además, existen acuerdos de cooperación que se tienen que respetar. ¿Cómo es que hay un acuerdo de cooperación en esta materia y no nos enteramos de que va a ser detenido o que está abierta una investigación
contra un mexicano, quien sea, en este caso el general Cienfuegos. Entonces, ¿para qué son los acuerdos de cooperación? Porque no nos tienen confianza A las anteriores administraciones. por eso. Nosotros podríamos decir lo mismo, no les tenemos confianza. Entonces, por eso creo yo que es un hecho que reafirma de que somos un país libre, soberano, y también tenemos que agradecer que así lo han entendido las autoridades en Estados Unidos. No solo en este caso, han habido otros casos donde nos han ofrecido que envían personal para perseguir bandas de delincuentes. Bueno, hubo la propuesta de convertir a delincuentes, a narcotraficantes en terroristas, y se nos consultó y dijimos no. ¿Por qué? Porque al tener esa categoría de terroristas, pues entonces cualquier país podría intervenir de manera directa en asuntos que solo nos corresponden a nosotros. Entonces, sí ha habido una buena cooperación. Nos sorprendió esto del general Cienfuegos en el sentido de que no sabíamos. De repente el embajador de Estados Unidos le informa al secretario de Relaciones, el secretario de Relaciones me informa. ¿Cómo? Si existe un acuerdo de colaboración y si debe de prevalecer la confianza. Nosotros no somos encubridores, no somos cómplices de nadie. Ahora están diciendo de que amenazamos con expulsar a los agentes de la DEA, corporaciones, sí, extranjeras. No amenazamos a nadie. Lo único que hicimos fue, por la vía diplomática, expresar nuestra inconformidad y nos entendieron muy bien y se resolvió en esta primera instancia el problema. Ahora la Fiscalía es la que va a llevar a cabo la investigación y esperarnos, y también decirles, ya no vamos a seguir informando más, o sea, solo que lo amerite. Si ustedes preguntan, pues voy a tener que contestar, pero me gustaría más, precisamente por la independencia y la autonomía de la Fiscalía, que sea esta dependencia la que esté tratando ya este asunto. Por último, presidente, ya para concluir sobre este mismo tema, el día de ayer el general Francisco Gallardo sostuvo que el Código de Justicia Militar establece una pena de prisión de 30 a 70 años para el soldado que coopere con el crimen organizado, además de la baja de las Fuerzas Armadas, lo que sería procedente para el general Cienfuegos de comprobarse las acusaciones hechas en Estados Unidos. Nada más quiero hacerle una pequeña pregunta sobre este tema. Respecto al secretario de la Defensa Nacional, si nos podrían dar una oportunidad de que aclare este tema el fiscal Gers Manero en conjunto con el secretario de la Defensa, si podrían venir a una mañanera para que puedan aclarar este tema. No, lo tiene que hacer el fiscal. Y también no caer
en especulaciones, en conjeturas. Dice, el código, según tu pregunta, militar, establece que al que se vincule con narcotraficantes puede ser castigado con 30 años de prisión. Sí, nada más que para eso, aunque lo establezca el código, se tiene que probar si existe ese delito. No es un asunto de publicidad o de espectáculo. Tenemos que demostrar. Ahorita hay, como en todo, ¿no?, expertos, ¿no?, opinando. Hasta el New York Times, del Washington Post, pues en sus notas se equivocaron, porque no amenazamos nosotros de expulsión a los agentes. Dijimos, queremos que se nos informe y que se respeten los acuerdos de cooperación. Y esos acuerdos de cooperación tienen un sustento cuando se trata de autoridades honorables. Ese sustento es la confianza. Eso fue todo. Pero, ¿por qué no pones lo que tituló el Washington Post? El Wall Street Journal. A ver, Marcelo. Bueno, hoy dice el Wall Street Journal que México presionó a los Estados Unidos para lograr que se retiraran los cargos. Lo mismo dice The New York Times, que es es la siguiente, creo. Este de hoy. Ahí está. México amenazó a Estados Unidos, dice ahí, respecto a el caso general Cienfuegos. Si me permite, señor presidente, explicar una cosa. ¿Sí? Yo quisiera, para precisar lo que usted está señalando, México lo que está defendiendo es, no estamos defendiendo una persona. Desde luego que toda mexicana y todo mexicano en Estados Unidos tiene derecho a que lo defendamos desde el punto de vista consular, lo acompañemos. Lo que está defendiendo México es un principio. La persona, el general Cienfuegos, va a ser sujeto a una investigación en México. Para eso se pidió a Estados Unidos toda su evidencia. No quiere decir que ya llegó a México y ya. No. Está sujeto a un proceso de investigación. Para eso se requirió la evidencia al Departamento de Justicia. De modo que para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversión con Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario, en este caso de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada. Yo ya sería casi suicida. Para eso mejor no decimos nada, que se quede allá. Entonces, ¿qué es lo que defiende México? Un principio. ¿Cuál es ese principio? Hay una resolución que dijo el señor presidente. México tiene que tener una Fiscalía General de la República como hoy la tiene, y un Poder Judicial como está ahora, como se está viendo los cambios en el Poder Judicial de México, capaz de
juzgar conforme al derecho exacto a cualquier persona, a cualquier ciudadano, y en especial a los más altos funcionarios. Bueno, el principio es: toda indagatoria, investigación, información, mensajes, todo lo que ocurra en territorio nacional, que sea del conocimiento de una agencia de otro país con el que tenemos un convenio de cooperación que se basa en el respeto a la soberanía mutua, debe ser comunicado a México. Primer punto. Está establecido desde 1992, es una obligación. Está escrito. Todas las investigaciones deben ser compartidas al gobierno de la República. ¿Qué fue lo que dijo México? Amenazó, ¿no? Dijo, a ver, aquí está el convenio, tenemos cooperación en todo, armas, bueno, acabas de ver fentanilo, 518% de aumento por las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gabinete de Seguridad aquí presente, de incremento ¿en qué? En recuperar, en impedir que ese fentanilo llegue a los Estados Unidos. Por eso es tan importante la cooperación con México. 518%. No lo tienen las agencias de Estados Unidos, ese aumento, si revisas las cifras. Bueno, entonces, en síntesis, un principio: respeto a ese acuerdo. ¿Se informó al gobierno de México? No. ¿Se violó el acuerdo? Sí. Y eso fue lo que dijo México. En consecuencia, si se violó el acuerdo, no estoy hablando de la persona, del principio, de la soberanía de México. Entonces, si ese acuerdo no se respetó, ¿qué va a ocurrir? Nada. Nada más mandamos una notita y ya. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es el desenlace? Tú me preguntarías, oiga, si no fue informado el gobierno de México y hay la obligación de informar, ¿qué es lo que va a hacer México? Pues lo que hicimos, lo que nos ordenó el señor presidente. Pónganlo muy simple. Esto, hay dos caminos: o se repara esa violación al acuerdo que existe entre ambos, o entonces nosotros pondremos sobre la mesa revisar toda la cooperación, porque ¿quién lo puso en duda? ¿Nosotros? ¿No? ¿Sale? Entonces, cierro. Lo que México hizo fue plantear esto exacto como lo estoy diciendo y con todo respeto. Y debo reconocer que el fiscal general se dio cuenta que así es, México tiene razón, les diste la razón y el derecho. Ahora, ¿quién va a determinar si el general Cienfuegos o quienes resulten en esta investigación son culpables? ¿Y quién los va a sentenciar en su caso? Pues la autoridad mexicana. Ese es el principio. Ahora, concluyo. Nosotros no podríamos partir del principio de que solo serán sancionados e investigados aquellos que sean sometidos a proceso en Estados Unidos. Bueno, pues entonces, si pensamos de ese modo, estaríamos renunciando a ser una nación independiente. Por supuesto que jamás vamos a aceptar eso. Si hay un defecto, una deficiencia en nuestras instituciones, que se modifiquen esas instituciones, que estén a la altura del pueblo de México. Y es lo que el presidente ha ordenado desde un principio. Ese es su empeño. Y ese principio vale la pena. Es la esencia de todo lo que estamos haciendo. Gracias. Es algo así como, dirían los abogados, reponer el procedimiento. La compañera. Gracias, buenos días, presidente. Ante todo, un abrazo solidario y mi pésame por su pérdida. Y preguntarle, presidente, su postura frente a funcionarios que han sido señalados por delitos sexuales. Está el caso del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, de quien incluso hay una denuncia, presidente, en el estado de Guerrero en el 2017 y quien ahora está buscando la candidatura para el gobierno de esa entidad. Sería urgente, presidente, este 3 de 3 que ha planteado el INE para los próximos candidatos que no tengan esta falta por violación de delitos sexuales. Y otra pregunta, si me permite. Bueno, eso lo tiene que resolver la autoridad. Solo considero
importante señalar de que estamos en víspera de elecciones. Hay mucha efervescencia por las elecciones. En Guerrero van a haber elecciones de gobernador. Entonces hay muchos candidatos o precandidatos y, como suele suceder en esta temporada, empiezan a salir las acusaciones de todo tipo y en general. Entonces, todas esas acusaciones a precandidatos, pues las tiene que resolver desde mi punto de vista la gente, porque la gente va a elegir, ya sea de manera presencial, directa o con una encuesta, quién debe de ser el candidato del partido de que se trate. Entonces, ¿quién resuelve? Pues la gente. Y también la autoridad, porque cuando uno es candidato tiene que entregar una carta de no antecedentes penales, y si no hay ningún impedimento legal, pues no se le puede negar a nadie su participación. Digo esto con todo respeto porque en la medida que se vayan acercando las elecciones, van a haber más denuncias. De todo tipo. Y pues no nos corresponde a nosotros, ¿no? Ok, presidente, perdón, me presento primero, soy Rocío Jardines de Teleurban y W Radio. También preguntarle si se tiene contempladas algunas acciones para revisar el tema de denominación de origen en el caso del tequila. Ha habido este problema, este pleito, sobre todo de los productores mexicanos que han denunciado a una cervecera, Heineken, por estar dando producto diciendo que tiene sabor o aroma a tequila. Ellos aseguran que, bueno, está en riesgo el nombre de México, inclusive saber si su postura, presidente, y también del canciller, si me lo permite, saber si existe algún tipo de riesgo en efecto para los productores mexicanos. Sobre esto lo está atendiendo la Secretaría de Economía, es la que lleva este asunto. Le vamos a pedir a Graciela Márquez que ella informe sobre esta situación, a ver si se puede hoy mismo, en respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. Y, presidente, pues ya son 9 meses de la huelga que tiene Notimex, nuestros compañeros que inclusive hoy nuevamente están a las puertas de Palacio Nacional pidiéndole su intervención. Siguen sin darle respuesta a las demandas de nuestros compañeros. El día de hoy pues están anunciando se puso el recurso de imputabilidad por la falta precisamente de respuesta de su directora, San Juana Martínez. ¿No es necesario ya, presidente, que usted pues haga un llamado más directo o realmente usted hasta intervenga en esta situación? Gracias, presidente. Sí, ojalá y se logre un acuerdo. Ya es bastante tiempo. Pienso que hay posibilidades de llegar a este acuerdo, que se logre la conciliación. Y me informaban también que si no se da este acuerdo entre las partes, le va a corresponder a la autoridad competente decidir. Esto es a la Secretaría
del trabajo. Pero ojalá y se logre un acuerdo. Los trabajadores deben de ser escuchados, atendidos en sus demandas justas. La directora de Notimex es una muy buena periodista y una mujer íntegra, no es deshonesta. Entonces, es cosa de serenarse todos y llegar a un acuerdo. Y yo espero que eso se logre. Si no es así, pues entonces la autoridad, en este caso la Secretaría del Trabajo, pues emitiría una recomendación, un fallo, y lo haría también con apego a la ley y sobre todo de acuerdo a la justicia. Ya nos vamos para atrás. Presidente, buenos días. Pésame por su situación, la pérdida. Hans Salazar de Sin Censura, sobre seguridad, aprovechando esta información que nos han brindado el día de hoy. Este fin de semana tuve la oportunidad de ir a hacer reportaje a Baja California. Parece ser que usted sigue planteando la visita a Baja California en próximos días. Y yo quisiera comentarle a propósito de esto, y ya también ha referido en esta semana respecto a los pescadores de San Felipe, y yo también quisiera agregar que he visitado varios campos de pesca allá en Baja California, del lado de San Quintín y Ensenada. El problema ha ido agravándose por la situación del despojo de los espacios donde pescan diferentes cooperativas. Yo quisiera comentar que, hablando directamente con los pescadores, ven la preocupación porque ya hay no solo le llaman el pirataje, los piratas que llegan y pues prácticamente les roban lo que ellos han pescado, sino también ya hay grupos armados que los han amenazado de muerte para despojarlos de sus espacios que con la pesca les ha permitido durante décadas tener como tal. Hace 2 semanas aproximadamente asesinaron a Diego Antonio Jiménez Aguilar, uno de los líderes pescadores, un pescador, pero que tenía un trabajo de protección hacia sus compañeras, precisamente por negarse a ceder ante este tipo de agresiones. Encontramos solamente un retén de la Marina junto con Guardia Nacional, y aquí la pregunta es, presidente, si aquí se pudiera hacer un trabajo mucho más profundo de seguridad, junto con, entiendo yo, sería obviamente la Marina y Guardia Nacional eventualmente. Incluso aquí le voy a entregar una carta de la viuda a quien asesinaron hace 15 días, y bueno, pues aprovechando que usted va a ir a Baja California en próximos días. Muy bien. Sería mi pregunta si sí, podría atender. Me va a acompañar el secretario de Agricultura, el coordinador de Pesca y el secretario de Marina a Baja California. Y en Mexicali vamos a presentar un informe sobre lo que se está haciendo en San Felipe, en todo el Golfo, para garantizar la tranquilidad, la paz, el que no se dé de la pesca, ¿sí?, de especies en vías de extinción, y sobre todo hablar de la seguridad, porque en efecto hay grupos que actúan
con el uso de la fuerza, que se valen de su prepotencia y de la violencia. Entonces, vamos a presentar un informe ahora que vamos a Baja California, que por cierto quiero aprovechar para decir de que el sábado y el domingo, pasado mañana, sábado y el domingo, sí vamos a hacer una gira, nada más que no va a ser a Nayarit y a Sinaloa, queda pendiente terminar esa gira por Nayarit y por Sinaloa. ¿Por qué razón? Porque el sábado y el domingo voy a participar en teleconferencias en un encuentro del grupo de los 20, del G20, de jefes de estados de 20 naciones, y voy a hacer dos presentaciones, una el sábado y otra el domingo. Entonces, como tiene que arreglarse este mecanismo de comunicación, tengo que estar aquí y va a ser temprano por los horarios que se pactaron. Creo que a las 7 a las 7 y a 9:30. De 7 a 9:30, sábado tengo una intervención, y luego de 7 a 9:30, digo, no todo el tiempo, sino me corresponde hablar también el domingo sobre la problemática mundial, lo que tiene que ver con la pandemia, lo que tiene que ver con la crisis económica mundial. Entonces, el sábado, terminando ese encuentro, vamos a aprovechar para ir a Tlaxcalaltongo, Puebla, porque no pude ir el día del asesinato del presidente Venustiano Carranza. Entonces se cumplen 100 años, y antes de que termine 2020 quiero ir a Tlaxcalatongo. Entonces voy el día 21, el sábado. Después de esa conferencia voy allá y regreso, y ahí vamos a evaluar los programas sociales. Y el domingo, luego de esta conferencia, vamos a supervisar el tren Toluca, Ciudad de México, el avance de obra, y vamos a estar también en Texcoco, porque dejamos pendiente la inauguración de un hospital, de una clínica. Entonces vamos a que ya se inaugure. Entonces ese es el motivo por el que cancelo por ahora lo de Nayarit y Sinaloa. Lo vamos a hacer después, porque no podría yo ir y regresar. No habría tiempo para eso. Presidente, nada más para completar este primer punto, sí estaría la posibilidad de reforzar toda la seguridad del lado de San Quintín, sí, Ensenada, y bueno, la carta ya se la entregué aquí, sí, al vocero, a Jesús. Y vamos a llevar una respuesta para Mexicali, porque es un tema que nos están planteando, y no vamos a poder, también lo aclaro, pues tener muchos actos, es uno, y con muy poca participación de ciudadanos por la contingencia, por la pandemia. Entonces vamos a transmitir por estos medios esos encuentros. Entonces también aprovecho para informar de que no son mítines, va a ser un encuentro con muy poca
presencia de personas para guardar la sana distancia y para evitar contagios, pero sí vamos a tratar los asuntos que tienen que ver con los 6 municipios de Baja California. Ojalá pueda estar escuchada esta persona Sí, viuda allá sí. en su visita. Segundo tema, presidente, rapidísimo. A propósito de los derechos laborales y que ayer tuvo este acto muy importante para el tema de retomar el apoyo a los trabajadores. Mire, le quiero plantear que los trabajadores del país jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, a partir del 2016, es decir, en torno y en el contexto de la reforma energética de Peña Nieto, se les quitó la prestación de aguinaldo, incluyendo bonos y ayuda de despensa, tuvieron durante su vida laboral. Son miles de trabajadores jubilados que se les ha despojado de esto y tiene poco, tiene unos años, y ellos están queriendo ser escuchados al respecto para ver la posibilidad de que, así como en el tema del outsourcing se está pretendiendo acertadamente con la iniciativa que he enviado para revertir y resarcir los derechos a los trabajadores, a los jubilados, etcétera, pudiera ser considerado a los trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad en este tema, presidente. No sé qué les pudiera responder a ellos. Y rapidísimo preguntar sobre en la DEA, se van a conservar, en otro tema, se van a conservar prácticamente los acuerdos como se han tenido hasta hoy a propósito del contexto del general Cienfuegos, o se van a hacer revisión para tener reforzar la cooperación y revisar a fondo los lineamientos que se tienen para la presencia de la DEA en México, o prácticamente se queda igual. Gracias, presidente. Bueno, en el caso de los trabajadores electricistas, lo vamos a revisar, vamos a ver en qué consiste. Nada más quiero recordar que en la última revisión que se hizo al contrato colectivo de los trabajadores electricistas del SUTER, cumplimos con un compromiso que se hizo de modificar una cláusula que habían impuesto para aumentar la edad de jubilación. Eso se modificó y se redujo la edad de jubilación, quedó como estaba anteriormente. Acaba de pasar la revisión del contrato. De todas maneras, lo analizamos, lo vemos. Sobre la cooperación continúa con el gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, continúa el trabajo de cooperación. No es la intención de romper con la cooperación. Solo es que se mantenga el respeto mutuo y que se cumpla con los acuerdos. Yo creo que está bastante claro a partir de este asunto del general Cienfuegos. Nada de que vamos a poner en práctica una operación para introducir armas a México sin que lo sepa el presidente o con autorización del presidente. Nada de eso. Esos operativos como Rápido y Furioso, esa intromisión violatoria de nuestra soberanía, nunca más. Desde luego, cooperación. Y vuelvo a decirlo, esto se ha entendido muy bien durante la administración del presidente Donald Trump.
al que le agradezco que haya actuado siempre con respeto a nuestra soberanía. En ningún caso han actuado agentes extranjeros sin consentimiento de nuestro gobierno. Y ayer le preguntaron también al secretario de Relaciones, a Marcelo, sobre el Plan Mérida. Desde el principio dijimos que no queremos cooperación en armamentismo, queremos cooperación para el desarrollo, que es lo que hemos propuesto desde los primeros días, para enfrentar los problemas de inseguridad, de violencia, para atemperar el fenómeno migratorio. Lo mejor es que haya trabajo en México, en Centroamérica, que la gente tenga oportunidades. Nadie, lo hemos dicho muchas veces, se va de su pueblo, deja a su familia por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces, lo mejor es atender las causas, es invertir en el sur, que haya desarrollo, que haya empleos. Todo esto que estamos haciendo en nuestro país de apoyo al sureste, todas estas inversiones que significan crear empleos, son cortinas de desarrollo donde la gente va a tener oportunidad de trabajo, ya está teniendo oportunidad de trabajo en el Tren Maya, en el Istmo, en la refinería, en todas las obras públicas, para que no haya necesidad de ir a Estados Unidos, incluso hasta la última cortina, que es la frontera, que tienen un trato especial. Se estableció una disminución en pago de impuestos, en el impuesto sobre la renta, el impuesto al consumo, el IVA, menos costo de los combustibles, mejor salario, porque se aumentó al doble el salario mínimo en la frontera. Todo esto es para que los mexicanos tengan opciones, tengan alternativas en nuestro país y no se vean en la necesidad de emigrar. Eso es lo que estamos llevando a cabo. Pero la cooperación para el combate al crimen continúa, nada más es que se cumplan los acuerdos y que haya respeto mutuo, como ha habido, no tenemos nosotros quejas sobre eso, siempre nos han respetado. A la compañera que está allá de Rosado. Gracias, señor presidente. Soy Connie Olivares de Orbe Network para la Explanada 68.0. Yo le quiero expresar una inquietud que tienen los trabajadores de las 16 alcaldías de aquí de la Ciudad de México, si también van a ser contemplados para la basificación que usted comentó hace unos días. Eso corresponde al gobierno de la ciudad, pero los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México tienen pues la ventaja de que la jefa de gobierno es una mujer con principios, con dimensión social, que está a favor de la justicia laboral. Entonces debe de plantearse
con ella este tema para que se lleve a cabo un programa de basificación a los trabajadores. Sí, comentaba de los empleados que tienen por honorarios para regularizar. Sí, eso lo estamos haciendo en el gobierno federal. Lo estamos haciendo en educación. Ya llevamos alrededor de 370,000 trabajadores de la educación regularizados y hemos avanzado considerablemente también en la regularización de trabajadores de la salud y lo vamos a seguir haciendo. En el caso de los trabajadores de la salud son alrededor de 80,000 y hemos hecho el compromiso que durante el sexenio, porque no lo podemos hacer así, de la noche a la mañana, durante el sexenio los vamos a basificar a todos. Muchas gracias. La compañera. Buen día, presidente. Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Presidente, con la salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿se podrá hacer ya el reajuste al Centro Nacional de Inteligencia, que prácticamente heredó la plantilla del CISEN? Es una plantilla que venía del PRI, del antiguo PRI, que se dedicaba a vigilar a los mexicanos. Se está llevando a cabo pues una revisión, una reforma. Ya no son los mismos objetivos, puede ser que se mantengan los mismos servidores públicos porque no se les puede despedir en masa, son muchos, creo que habían 3,000 dedicados a lo que era el CISEN. Entonces, está cambiando ya la función, ya no se está escuchando a los opositores como era antes, ¿no? De que había interferencia o se escuchaba a los que hablaban por teléfono y eran contrarios al gobierno. Ya no hay ese espionaje político para nadie. Entonces, ya es otra función, es un centro que se encarga de la definición de estrategias y de inteligencia para enfrentar al crimen organizado, pero no a la oposición política. Entonces, sí hay un proceso de cambio, de reformas en lo que era antes el CISEN. El CISEN. Y va a continuar. Esto se va a seguir llevando a cabo. Presidente, ayer la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados aprobó prácticamente la reforma a la Ley General de Aguas que permite la continuidad de concesiones hasta por 30 años, igual que se llevaba en el régimen neoliberal. ¿Va a trabajar la Cuarta Transformación con este tipo de leyes? Bueno, no estaba enterado. Esa es una iniciativa que se aprobó ahí en la Cámara de Diputados. Falta todavía, me imagino, que pase a la Cámara de Senadores. La vamos a revisar. No podemos apostar a lo mismo, es decir, no a la privatización del agua, ¿sí? Y tenemos que buscar que se ponga orden en todo lo que es el uso, el manejo del agua, porque tenemos problemas serios. Ahora, con esto que sucedió en Chihuahua, se demostró cómo hay un grupo que acapara agua
que tienen más agua de la que pueden usar otros agricultores. Ahora hay distritos de riego en Tamaulipas que nos están pidiendo que les ayudemos porque no van a tener agua para el riego. Quieren cuando menos agua para medio riego, porque no hubo una distribución equitativa de los permisos, además porque no se utilizó adecuadamente el agua durante mucho tiempo. Imagínense, ya lo hemos hablado aquí, no se trata de cerrar las plantas, ¿no?, que producen cerveza, pero dar permiso en la frontera para la creación de cerveceras que usan el agua nuestra y que toda esa cerveza es para la exportación. ¿Qué estamos exportando? Agua que no hay, o utilizar demasiada agua en cultivos de mucho consumo de agua. Y lo otro, que no ha habido inversiones también para mejorar los sistemas de riego y evitar pues las fugas de agua, el desperdicio del agua, La contaminación. la contaminación por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Entonces, tiene que haber una política completamente distinta, permisos para que pongan cerveceras, todos, pero allá en el Grijalva y en el Usumacinta, miren cuánta agua. Entonces, allá sí se dan los permisos, porque pues allá nos afecta el agua por las inundaciones, ¿no? Pero en el centro del país, en el norte, no hay agua. Y lo que se tiene que garantizar es que no falte el agua para el uso humano, para las personas. Eso es lo primero. En segundo lugar, la agricultura, y en la agricultura los cultivos básicos. Y después para la industria, pero sí tiene que ponerse orden. Esa era de las cosas que se permitía en la política neoliberal. El neoliberalismo, o mejor dicho, el liberalismo en términos económicos era o es dejar hacer, dejar pasar. ¿Sí? Entonces el Estado no existe. Cada quien hace lo que le beneficia en términos económicos. Entonces el Estado tiene que poner orden para proteger el bien general, el bien de todos, sin limitar la participación de la sociedad civil, pero sí tenemos que procurar siempre un interés general, no crecer por crecer, o lo que importa es solo la economía, solo lo material. No, progreso sin justicia es retroceso. Sí queremos crecer, pero con bienestar y cuidando el medio ambiente. Para finalizar, presidente, por tercera ocasión la Secretaría de Agricultura publica en la página de la CONAMER un decreto que no prohíbe el
uso del glifosato de manera inmediata en todas las dependencias de gobierno, ni tampoco la prohibición de maíz transgénico en territorio nacional. El documento ya está enlistado como próxima publicación del Diario Oficial de la Federación. ¿Va a firmar usted este documento? No se va a publicar. No se va a publicar, porque la instrucción es de que no se utilice ese agroquímico, ¿sí?, en el gobierno, en actividades del gobierno, y que CONACYT lleve a cabo una investigación para buscar la manera de sustituirlo, que como es indispensable y no hay alternativa en el mundo para que se pueda desechar por completo ese agroquímico, se está limitando, ¿sí? Eso fue lo que acordamos, el volumen de importación. En la medida que tengamos opciones, se va a ir eliminando por completo. Pero en el gobierno queda prohibido usar ese agroquímico. Es decir, en Sembrando Vida, que se están cultivando 1 millón de hectáreas de árboles maderables, ese agroquímico no se usa, no se puede usar. Lo otro, sí, no al maíz transgénico. Sí. Qué bien que me lo planteas, porque aquí en el gobierno nuestro, como es un gobierno plural y no es una dictadura, es una democracia, hay distintos puntos de vista, hay discrepancias, hay mucho debate, pero esto ya se acordó. Sin embargo, quienes hicieron el proyecto a lo mejor no tomaron en cuenta la definición que se tiene sobre este asunto. Pero mira, tú vienes oportunamente a avisarnos. Eso es lo importante de la transparencia. Gracias, presidente. Muy bien, ya lo vamos a dejar para mañana. Quiero nada más agradecer a todos los que expresaron su pésame por lo de mi hermana. Ya saben ustedes, ¿no?, cómo son estas cosas. Los familiares, los amigos, ¿no?, que se van, duelen mucho, ¿no? Esta era mi única hermana, pero pues ella ella era religiosa y estaban procurando mis hermanos y su hijo, su esposo, que se hiciera una misa o que se hiciera una ceremonia religiosa. Y hablaron con un sacerdote y le dijo que no hacía falta un sacerdote que la atendía, que ya había hablado con ella días antes y que estaba tranquila. Entonces se fue tranquila y está en paz. Y así, miren, muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos.